Entonces, estamos en búsqueda de una expresión de la energía almacenada en el campo eléctrico, pero en términos del mismo campo eléctrico. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a utilizar la ley de Gauss. Vamos a utilizar la ley de Gauss y esta forma volumétrica. ¿Listo? Entonces observen que a partir de la ley de Gauss, pues nosotros podemos reemplazar esta densidad de carga. Es una densidad de carga volumétrica. ¿Listo? Así, nuestra expresión del trabajo para una distribución de carga volumétrica la podemos escribir como, yo voy a decir acá qué es lo que estamos haciendo. Usamos ley de Gauss en el trabajo o la energía de un campo eléctrico de distribución de carga volumétrica. Así pues, el trabajo lo podemos escribir como, ¿qué estamos haciendo? Este de acá lo reemplazamos acá. Pues el trabajo va a ser igual a un medio de la integral de la divergencia de esta densidad de flujo. Recuerden que esta densidad de flujo es simplemente el campo eléctrico por este epsilon sub 0. Esta densidad de flujo eléctrico por este potencial eléctrico es escalar, esto va a ser otro escalar, después este es un vector, pero cuando le saco la divergencia es un escalar multiplicado por otro escalar, y esto es una integral triple. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos esta expresión, tenemos que desarrollarla un poco, está un poco incómoda. Tenemos una divergencia multiplicada por un escalar y después una integral triple de eso. Nosotros podríamos tratar de utilizar el teorema de la divergencia, pero esto se parece mucho al teorema de la divergencia. Este es el teorema de la divergencia que nos dice que una integral de superficie cerrada de un campo A, esta integral de superficie cerrada, la puedo definir como una integral de volumen. Sería la integral de la divergencia, la integral de volumen de la divergencia del campo A. Es el teorema de la divergencia. Pero noten que acá nosotros tenemos metido este escalar. Y el problema es que este escalar no es constante. ¿Listo? No es algo que yo pueda sacar de esta integral porque el potencial eléctrico depende definitivamente del espacio. Y el potencial eléctrico también, como depende del espacio, no lo puedo ni sacar de la integral ni lo puedo meter a esta divergencia. ¿Listo? Bueno, entonces pues vamos a desarrollar. ¿Cuál va a ser la alternativa? Utilizar esta identidad que tenemos acá. ¿Listo? Y es que noten que esto es
un escalar multiplicado por una divergencia de un campo vectorial. Vean esta definición. Esta identidad que nos dice, esta es la divergencia de un escalar multiplicado por un campo vectorial. Aquí el escalar sí está dentro de la divergencia. ¿Cómo se define esto? Esto lo veíamos por allá cuando veíamos algunas propiedades de la divergencia. Pues sería como la derivada del segundo, perdón, la derivada del primero, es decir, el gradiente por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí lo ven? Entonces, pues vean que lo que tenemos acá es este término de acá. ¿Sí ven? Es un escalar, esto es un campo escalar, multiplicado por la divergencia de. ¿Sí ven? Entonces, pues yo podría reemplazar esta expresión, este término lo paso a restar al otro lado y nos queda algo así. Usando la identidad entonces pues tenemos que el trabajo es igual a un medio. Voy a reemplazar este producto por este menos este. Entonces medio de la integral de la divergencia del escalar multiplicado por el campo, integral de volumen. Este que está sumando pasa a restar, entonces menos un medio de la integral del campo multiplicado por el gradiente del escalar. Listo. Entonces reemplazamos este término por estos dos y vean cómo nos quedó esta expresión. Aquí yo dejé A, perdón, se me da muchas cositas. Esto es D, obviamente acá. Nuestro campo es D. Listo. Bueno. Y vamos a analizar esto un poco más. Ya casi vamos a llegar. Vean que ya al menos el trabajo está en términos del campo eléctrico. ¿Sí ven? Dentro de esta está el campo eléctrico. Lo que pasa es que esta expresión todavía está un poco fea, la vamos a mejorar. Bueno, vamos a ver varias cosas. Vean que ahora acá sí puedo aplicar el teorema de la divergencia. ¿Sí ven? Estamos acá. Entonces yo podría pasar de acá a acá. Listo. Esto sí yo puedo decir que la divergencia de pues el producto entre un campo escalar y un campo vectorial es otro campo vectorial. Entonces es como si esto fuera A para mí. ¿Sí ven? Entonces puedo pasar de acá hasta acá. Entonces pues vámonos haciendo por acá. Utilizando el teorema de la divergencia, esta integral va a ser la integral de superficie cerrada de el campo vectorial. Integral de superficie cerrada del campo vectorial. Eso es esta integral. Por acá, ¿qué podemos analizar? Vean esto que nos apareció por acá. El gradiente del potencial eléctrico. Si lo recuerdan de nuestra sesión pasada, de nuestros videos anteriores, concluimos que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces acá nos apareció de nuevo el campo eléctrico. ¿Qué pasa con este término? Resulta que este término de acá lo que hicimos,
lo que hicimos fue simplemente aplicar el teorema de la divergencia. Este término de acá se empieza a hacer muy pequeño para distribuciones de carga muy grandes. Veamos pues que, pues por un lado, este depende de 1 sobre R. El potencial eléctrico es inversamente proporcional a la distancia. Acá lo veíamos en el ejemplo. Para una carga puntual, el potencial eléctrico siempre es inversamente proporcional a la distancia. Mientras que el campo eléctrico y la densidad de flujo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, si recordamos la ley de Coulomb. Entonces el campo eléctrico de una carga puntual es el cuadrado de la distancia. Entonces esto van a ser, este producto va a ser proporcional a la distancia, al inverso de la distancia al cubo. ¿Sí ven? Entonces cuando tenemos distribuciones de carga muy grandes y puntos muy alejados, esto tiende a cero. ¿Listo? Entonces esto va a ser para nosotros cero. Y únicamente sobrevive este término. ¿Quién es D? Ah, pues D es la densidad de flujo, que también ya lo habíamos definido por acá, como epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Bueno, y vean cómo llegamos a una expresión más manejable. El trabajo de este término entonces se hace cero, va a ser un medio de D, que es epsilon sub 0 por el campo eléctrico, producto punto por el campo eléctrico. Listo, este menos se me va con este menos de acá. Esa es mi expresión. Y esto nos gusta. Vean que es el producto punto de un vector por el mismo vector. Pues va a ser la magnitud del vector. Mejor todavía. Vean que esto es un medio de la integral. Es más, ese epsilon sub 0, pues yo lo podría sacar de ahí, podría dejar acá afuera. Lo voy a hacer epsilon sub 0 de al cuadrado. ¿Sí? Esta es la magnitud del campo eléctrico. Todavía nos queda entonces una integral triple, pero de la magnitud del campo eléctrico. Mucho más sencillo. Esta va a ser entonces nuestra expresión. ¿Qué es esto? Esta es la energía almacenada en un campo eléctrico, en términos del campo eléctrico. Energía de un campo eléctrico. ¿Listo?